los estímulos altos, para que tengan a mano, lo mismo que hablamos recién, ¿sí? De los estímulos Agrego que, altos. Sí, obvio. perdón, que lo usamos todo el año como ayuda a memoria, o sea, es clave, ténganlo a mano. Sí, re. Estímulos altos, sí, estímulos bajos. Los tienen en 2 archivitos separados, sí, a modo práctico. Pero para distinguirlos, ¿sí? Acá tenemos los factores que retrasan el vaciamiento gástrico, con una breve explicación de lo que estuvimos charlando recién. La fibra y cómo la fibra es un estímulo alto, es decir, retarda ese proceso digestivo a nivel gástrico, ¿sí? El tejido conectivo, que es lo que estuvimos charlando del tipo de carnes y sus formas de preparación, no solamente el contenido y el tipo de tejido conectivo y cuál predomina, ¿sí? Si hay predominio de colágeno, si hay predominio de elastina y cómo vamos a utilizar esto a favor, sino cómo es el proceso de preparación, ¿sí? Todo esto lo van a tener que poner en los caracteres ustedes, lo van a tener presente esto. El volumen, la cantidad, ¿sí? Por esta capacidad gástrica que se distiende, recibe ese contenido, pero cuanto mayor volumen sea, más proceso gástrico, ¿sí? Más esfuerzo gástrico. Las grasas también, el predominio de tipo de grasa, recuerden que las grasas retrasan el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces, la calidad y en el tipo de grasa también vamos a tener que pensarlo, y la cantidad, ¿no? Vamos a tener que reducir la cantidad de grasa aportada para que sea más fácil ese proceso gástrico. La osmolaridad, las hiperconcentraciones de azúcares también. Esto hace que a nivel del píloro produce espasmos, entonces retarda ese vaciamiento. ¿Por qué a nivel pilórico? Porque si llega a una osmolaridad muy alta a nivel intestinal, vieron que las hiperconcentraciones de azúcares, la hiperosmolaridad es un estímulo gástrico, pero también es un estímulo intestinal. Entonces, si a nivel gástrico tengo una hiperconcentración de azúcares y eso pasa rápido a intestino delgado y no se regula la osmolaridad dentro del estómago en ese quimo, cuando llega a intestino hace un efecto de arrastre de agua. Vimos que la hiperosmolaridad a nivel intestinal también es un intestinal. Entonces, el cuerpo es sabio. Entonces, trata de regular esa osmolaridad. Pero ¿qué pasa? A nivel gástrico también me irrita, ¿sí? Me genera este mayor tiempo gástrico. Entonces, si no se regula esa osmolaridad rápidamente o si esa osmolaridad es muy alta, va a estar mucho más tiempo ese contenido dentro del estómago, causando más síntomas. Y las temperaturas, ¿sí? También. Las temperaturas calientes congestionan la pared de la mucosa, entonces vamos a evitar las temperaturas muy calientes. Piensen que obviamente lo que nosotros consumimos se regula en parte por la boca, el esófago, pero temperaturas muy calientes a nivel gástrico también es un estímulo, a diferencia de las temperaturas frías a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, estímulos altos y estímulos bajos no son lo mismo, ¿sí? Tienen que pensar por qué representan un estímulo y qué efecto tienen, ¿sí? Y además de los que retrasan el vaciamiento gástrico, vimos que tenemos algunos que estimulan la secreción gástrica. Entonces, todos aquellos estímulos que estimulan la fase cefálica y la fase gástrica de secreción también van a tener efecto a nivel de la sintomatología gástrica, ¿sí? Y los factores que son irritantes directos, ¿sí? De la mucosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el registro de un registro de 24 horas o en la anamnesis, cuando nosotros le consultamos al paciente sobre sus hábitos, vamos a tener que prestar atención y detectar aquellos que sí son estímulos, porque por ahí, si tengo sintomatología gástrica, ardor, o tiene una gastritis, y si, bueno, ¿y qué desayunas? Bueno, tomo mate con azúcar toda la mañana, después me como una media luna de manteca y una de grasa. Entonces acá ya prendí la alarma, pero digo, pará, el té, la hiperconcentración de azúcares, la grasa de los panificados, digamos, todo esto o es estimulante directo, como la teobromina o la mateína, ¿sí? Irritante directa, o
me retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces, ¿de qué manera yo puedo modificar o hacer la sugerencia de ese plan adecuado gástrico para que este paciente deje de tener síntomas, consuma los alimentos que necesita consumir, los nutrientes que necesita, evitando la sintomatología? Eso es nutrición clínica. Eso es nutrición clínica, es adaptar según la patología su alimentación, sus hábitos, la forma de cocción, la forma de preparación, la distribución a lo largo del día. Eso es nutrición clínica. No es alimentación saludable del adulto sano. No. Vamos a ver, buscando la salud, por supuesto, pero vamos a tener que pensar que no para todos vamos a hacer las mismas indicaciones, porque la patología y los síntomas nos marcan el ritmo. Nosotros tenemos que adecuar según el síntoma y el signo, síntoma y la patología de base, lo mejor para ese paciente. Y a veces va a tener que hacer un pan refinado. Y yo digo, bueno, sí, pero yo quiero aportarle fibra. Sí, pero en este momento no le puedo aportar fibra. Por más que sé que está buenísimo que las personas consumamos más fibra, porque es súper fabuloso. Y en la Argentina comemos muy poca cantidad de fibra. Pero si yo a este paciente que tiene una gastritis o una úlcera gástrica, le doy fibra, complico la patología. Entonces me tengo que enfocar en signos, síntomas, patología y qué está fallando en ese órgano. Y adecuar la alimentación para que sea la mejor para ese paciente. ¿Se entiende esto? Por ahí un concepto que está bueno, que a mí una vez que me lo dijeron me quedó como muy grabado, es que la salud en realidad, o la máxima salud, es proporcional a cada uno. O sea, el 100% de lo saludable o de lo más saludable que yo puedo estar, no es el mismo 100% que puede tener otra persona, quizá hablando de condiciones crónicas por ahí Sí. o adaptaciones que uno tiene que tener quizá de por vida. Aún dentro de esas condiciones puedo estar, digamos, en mi 100% o en lo que significa la salud para mí, digamos. Y eso conlleva a la alimentación que voy a tener. Quizá un pan blanco de harina refinada es lo más saludable que puedo hacer o una de las cosas, digamos, que me mantienen saludable. Entonces, Exactamente. Acá no tenemos alimentos, digamos, tenemos adecuaciones, tenemos modificaciones para esto, para alcanzar este 100% cada uno. Vamos a ver a lo largo del año un montón de patologías, ¿sí? Y además un montón de condiciones, porque a veces es por ahí alguna patología con alguna sintomatología que por ahí me marca ahora algunas modificaciones y después lo revierto, lo cambio, ¿sí? Porque también tenemos que pensar el paciente como un todo, ¿no? Si de repente, no sé, es hipertenso, pero ahora está con una diarrea. Es hipertenso con una diarrea y ahora después pasa el periodo, la diarrea que tenga, por el X motivo que sea esa diarrea, recupera, deja de tener diarrea, una diarrea aguda, pero sigue siendo hipertenso, ¿sí? Entonces tengo que adecuar según a la persona como un todo, ¿sí? Bien. Esto. Espera. Y ahora perdón, repasamos. Natalia mandó un Sí. mensaje al grupo, pero me parece que estás presente. ¿Puede ser? Sí, ahora sí, Ah, perdón, lo que pasa ah, es que estoy con un corte de energía intermitente y va y viene, por eso se me había listo. desconectado. Acá estoy otra vez. Bien, y ahora repasemos entonces lo que también charlamos hace un rato de los estímulos bajos, ¿no? Ahí está. Entonces, son que van a actuar a nivel intestinal, ¿sí? Y intestinal, y vesicular y del páncreas, ¿no? Entonces, tenemos acá, como les explicaba hace un ratito, la lactosa, ¿sí? Que la lactosa tiene ese doble efecto. Por ser un disacárido, como el resto de los disacáridos y los monosacáridos, tiene el efecto de arrastre de agua, ¿sí? Osmóticamente activo. ¿Por qué? Porque va a tratar de disolverse, que tiene que ver con este concepto de osmolaridad. Entonces, efecto osmótico hacia la luz, y por otro lado tiene el efecto fermentativo, sí, a nivel colónico. Entonces tiene ese doble efecto. Por eso el impacto de la lactosa
Bien. Después tenemos la fibra y el tipo de fibra. Van a tener una clase súper linda sobre fibra, aprovechenla, fibra soluble o fermentable, que dentro de las fibras, de los grupos de fibras, tenemos estos dos grandes grupos, ¿sí? Y tenemos predominio de un tipo u otro en diferentes alimentos o partes de un alimento. No es lo mismo, por ejemplo, la pulpa de una fruta que su cáscara, ¿no? Por ejemplo, o el tallo el tallo, la corteza de un grano que es su interior, ¿no? Entonces, tenemos diferentes y mayor proporción de uno del otro, y el efecto que tienen, ¿no? Que a veces vamos a necesitar esta fibra, vamos a ver en patologías metabólicas el efecto de la fibra y vamos a necesitar más fibra en la alimentación, tanto a nivel gástrico como a nivel intestinal o a nivel colónico, por ejemplo, cuando veamos patologías colónicas, pero este a nivel intestinal sabemos que tiene, según el tipo de fibra, lo que ocurre, ¿no? El efecto que tiene, ¿no? Que tiene que ver con las que forman geles, las solubles forman geles, ¿sí? Atrapan agua, ¿sí? Entonces estas producen estas soluciones más viscosas. Piensen también que el contenido de esa luz intestinal, en esa luz intestinal, tiene que poder evacuarse. Si no se retiene agua, las heces son más duras y más difíciles de evacuar, ¿sí? Y cuanto más tiempo pasa, esas heces son más secas porque el colon también retiene más agua. Entonces la fibra de tipo soluble hace que esas evacuaciones sean más fáciles, limpien mejor. Piensen que son productos de desecho, ¿sí? Entonces tienen que evacuarse, eliminarse. Y las insolubles le dan como volumen a ese contenido. Y el intestino delgado, como bien vimos, es delgadito, o sea, es un tubo bastante delgado, pero el intestino grueso, que tiene mayor tamaño, tiene que hacer mucha fuerza si el contenido es poco. Entonces le tenemos que dar volumen a esas heces, más fibra. Ahora bien, en patologías intestinales, esta fibra va a estar acelerando. Entonces, no voy a buscar acelerar más ese proceso, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso las fibras son un estímulo intestinal, un estímulo bajo. Bueno, les decía, las hiperconcentraciones de monoisacáridos, cuando nos sentemos a hacer cálculos, vamos a ver que por encima del 5% de los hidratos de carbono simple respecto a la solución de base, esto nos va a dar que sea hiperosmolar, sí que aumenta su osmolaridad, y eso nos va a dar ese efecto osmótico. Las temperaturas frías también, principalmente los líquidos en ayunas, fríos. Estos tienen ese efecto en el reflejo gastroduodenocólico. Bueno, entonces este también estimula el peristaltismo. Por lo tanto, si yo no quiero que ese peristaltismo esté acelerado, quiero enlentecerlo a nivel intestinal, no le voy a dar líquidos fríos en ayunas, ¿sí? Porque yo sé que estimulan, ¿sí? ese reflejo, entonces no voy a optar por los líquidos fríos en ayunas. Eso es muy importante, el de las temperaturas intestinales. El fraccionamiento, cuanto más aumentado, más estímulo. Este es un estímulo no tan intenso, ¿no? Tenemos estímulos más intensos, tenemos estímulos menos intensos. El fraccionamiento no es tan intenso, pero sí estimula ese peristaltismo. Y los estimulantes gástricos y los biliares, ¿no? Como vimos también. No sé si está tildado o... Ay, Sí, sí. Ah, ahora sí volvió. Está bien. No sé qué. Ahí está. Ahí, Bueno, ahora sí. Ahí se tildó. Dije, chao, se Sí, me te fue. había sido. Me fui, esperen que vuelvo a compartir. Ahí, estímulos bajos, ahí está. Entonces, tenemos todos los estímulos de acción de la vesícula, los estímulos coloricitoquinéticos y los estímulos pancreáticos también, que es a partir de la CCK, que me van a estar también estimulando el proceso digestivo y absortivo natural del intestino delgado. Pero cuando hay una falla a nivel intestinal, los tengo que tener presentes, ¿sí? Entonces ahí los voy a pensar, las temperaturas extremas, los volúmenes aumentados, las fibras,
las antinas, los ácidos, ¿sí? Las bebidas carbonatadas, el alcohol, los cítricos, todo esto me va a estar estimulando. Bien, hasta aquí estímulos altos y bajos. Esto lo vamos a usar todo el año, porque una vez que nosotros pasemos a patologías metabólicas, en la segunda etapa del año, esto lo seguimos tratando, lo seguimos usando, ¿sí? Bien. Ahora, se los dejo como cargadito, como actividad, para que, nada, para que lo tengan a mano, pero les voy a dejar un casito, ¿no? Caso 1, esperen que se los copio, patología gástrica. En el chat. Tenemos un casito. A este casito me tienen que responder lo siguiente. Les voy a dar 5 o 10 minutos. Eso también, los cuadrantes del abdomen, está bueno Sí, recordar. Eso por ahí es más fisiopato. ahí está. Dice así el casito. José, de 42 años, tiene dolor en el dolor epigástrico, postprandial, es decir, posingesta, ardor, plenitud temprana, saciedad temprana, y empeoramiento al consumir mate, café, gaseosas, cítricos, alcohol y comidas abundantes. Refiere además mayor molestia con comidas muy calientes y carnes fibrosas. Entonces, acá para pensar. Tienen que pensar y si quieren no pueden escribir, pero para después charlar. Les voy a dar 5 o 10 minutos y lo charlamos, lo ponemos en común. ¿Qué sector del tubo digestivo está principalmente comprometido? ¿Qué función fisiológica está alterada? ¿Qué estímulos conviene disminuir o evitar y por qué? ¿No? ¿Y qué características debería tener ese plan? ¿Sí? Esto es para pensarlo de forma oral. ¿Sí? Piénsenlo, anótenlo si quieren y lo ponemos en común.
Bueno, Sharon, ok, dale. Bueno, ¿estamos? A ver, pongamos en común este casito. Les paso otro, para ir integrando. ¿Quién quiere arrancar? A ver, Estaría comprometida en la parte alta bien. ¿Y qué se refiere a la parte alta? y lo que él presenta el dolor epigástrico, o sea, esófago y estómago. Bien. Entonces, estómago, por esa secreción ácida, tiene ese efecto a nivel esofágico, ¿no? En el esófago. Bien. Entonces, comprometido la parte alta, ¿sí? Principalmente el estómago y en particular el esófago, porque no está preparado ese esófago para recibir ese ácido, ¿no? ¿Y qué función estaría alterada entonces, fisiológica, ¿no? ¿Qué dicen? Yo pensaba que por ahí podría, una de las posibles causas que podría ser una falta o baja secreción de los bicarbonatos que se actúan como buffer. Ajá. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más puede ver qué señales están alteradas? Profe, yo más o Sí, menos relacionado al dolor epigástrico que dice postprandial después de comer sí, y sí. con un ardor, lo relacionaba más con una gastritis y más que nada por irritación de la Ajá. mucosa vendría a ser, dado por Ujú. por el mate, el café, el Ok, alcohol. ok. ¿Y qué más? Puede ser a nivel, no tenemos muchos datos, ¿no? Solamente tenemos dolor en el epigastrio, ardor, sensación temprana de plenitud, ¿sí? Entonces puede ser una gastritis. ¿Qué más podría ser? Que también puede ser, se da después de la ingesta, que le da ese ardor. Una Entonces, sobreproducción de jugos gástricos. podría ser, pero ¿el efecto en dónde? ¿En el estómago, en el esófago? En En el Acá estómago, ya en el, en la mucosa.
¿En la mucosa de dónde? Gástrica. En la mucosa gástrica. del estómago, sí. Bien. Y también en el esófago, ¿o no? Porque la pirosis post-ingesta, recuerden que el esfínter esofágico inferior no es un esfínter muy fuerte como lo es el píloro. Entonces, si hay un reflujo de ese contenido gástrico post-ingesta, ¿sí? También va a aumentar esa sensación. Bueno, perfecto. No sabemos exactamente qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Con esto que nos cuenta, pero sí sabemos que hay algo. Hay una alteración a nivel gástrico o esofágico, ¿no? Principalmente gástrico, que tiene algún efecto gástrico, que le está dando toda esta sintomatología. Bien, ahora bien, ¿qué estímulos vamos a tener que disminuir o evitar? Los altos. ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, Una es una afirmación. afirmación. Ah, Sí. bueno, los saltos, perfecto. Vamos a evitar los saltos. Entonces, en base a lo que dice el caso, ¿qué deberíamos evitar? Porque el caso tiene algunas características, ¿no? Los saltos un montón, pero acá él nos dice que hay cosas que está consumiendo y que le dan más sintomatología. Dígame qué cosas y por qué. Por ejemplo, él dice que empeora con café, con gaseosas, con cítricos, con alcohol, y estas sustancias son irritantes directas de la mucosa que ya está dañada. Perfecto. Las comidas calientes, que también congestionan a nivel de las mucosas e irritan también las lesiones. Entonces Sí. eso lo deberíamos empezar a pensar a disminuir. Bien, fantástico. Bien. ¿Qué más? Las comidas Por supuesto abundantes que- con la pertenencia en el estómago también. Bien, el volumen, las comidas abundantes. Estas nos van a dar más contenido, ¿sí? Entonces vamos a tener que evitar grandes volúmenes para que ese proceso digestivo sea más fácil. ¿Y qué más? El alcohol. El alcohol, sí, como Las irritante. carnes también, las carnes. Bien, Camila, sí. Las carnes serán las rojas, ¿no? Sí, Claro, dice que Porque Evitar las las que rojas. son a predominio de colágeno son de mejor digestión, de más fácil digestión. bien. Acá dice carnes fibrosas, pero podemos referirnos a las carnes rojas, sí, que tienen mayor predominio de tejido conectivo intermiofibrilar, que sea más a predominio de Claro. elastina, las carnes rojas. En Claro. cambio, las carnes blancas, ¿sí? Que tienen mayor contenido de colágeno, presentes en el pollo, presentes en el pescado. De hecho, ustedes se dan cuenta, ya en el proceso de masticación. ¿Vieron cuando comen una carne roja y comen un pescado? ¿No? Es otra cosa. Entonces, ya ese conectivo que hay en las fibras, bueno, a nivel gástrico tiene su efecto. Entonces, las formas, y además, eso, que además vamos a ver que vamos a modificar el tipo de carnes y las formas de preparación, porque no es lo mismo algo grillado a la parrilla, reseco, con una costra, ¿sí? Que eso para desmoronarlo a nivel gástrico va a ser un montón, o frito, ¿no? Una milanesa frita, que, por ejemplo, un hervido, ¿no? Que ese proceso de desnaturalización de estas carnes va a hacer que a nivel gástrico sea mucho más fácil. Entonces, todos estos factores son los que voy a tener que observar. Ahí está. Muy bien. Ahora, los lácteos deberían evitarse también. Micaela, ¿quién le responde a Micaela? No, ¿Por qué? porque Ahí le Porque- respondió Luz. Pero a ver, No. Camila, ¿por No, porque qué la son lactosa no es un estímulo alto? porque los lácteos son estímulos bajos, no altos. Exacto. La lactosa es un disacárido, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, bueno, la hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad se logra con monosacáridos, disacáridos, pero a nivel gástrico la lactosa no tiene ese efecto. Además, la lactosa tiene otro efecto que vamos a ver. Vieron que cuando ustedes, naturalmente, ¿no? Tienen acidez. ¿Han tenido acidez? ¿Sensación de acidez? Sí. Sí, ¿Qué hacen cuando tienen acidez? tomas leche. ¿Por qué?
Ahí Porque está. te alivia la acidez. ¿Pero te por qué te refresca. alivia la acidez? Ahí está, me encantó. No me dijeron un Neutraliza Menos la mal que no acidez. me dijeron me tomo un Milanta, ¿no? Porque ahí me mataban No, la porque explicación neutraliza de la la... acidez. ¿Cómo, Karen? Neutraliza esa acidez. Bien, porque tiene un efecto buffer por la composición de donde está la lactosa. Por lo tanto, no es lo mismo que tomarse un té con azúcar, que es un estímulo alto, ¿sí? Bajo es la reina de los estímulos, la lactosa, a nivel intestinal. Pero a nivel gástrico, no. Por esto mismo, porque la lactosa está en una matriz, que es la leche, y esa matriz tiene ese efecto buffer, o sea, ese efecto neutralizador de la acidez, por lo tanto, pasa esto. Me siento que tengo acidez, tomo leche. Fantástico, salió redondo. Bueno, vamos con el otro caso. Ahí se los copio. Es el caso de Faustina. Profe, una consulta. Yes. Por más que él no haya mencionado otros alimentos, nosotros deberíamos también tener en cuenta la fibra insoluble, el Por resto de los supuesto. esquemas. Fibra Sí. insoluble, hiperconcentraciones de azúcar, las grasas no las mencionó, pero bueno, también retrasan el vaciamiento Exactamente. gástrico. No, por supuesto. Yo, Perfecto. en base a esto que el paciente viene y me cuenta, hago un adecuado gástrico. Todo Bien, el combo. todo adecuado gástrico, claro. Todo adecuado gástrico. Entonces voy a enfocarme en su plan de alimentación, según su peso, sus requerimientos, bla, 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 todo lo que ya vimos de la parte de evaluación, determinación de sus necesidades energéticas, proteicas, su actividad física, bla, 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 hago el adecuado gástrico, porque viene con un síntoma o una patología gástrica. Y hábitos. Entonces me cuenta esto, me lo cuenta. Perfecto. Ahora, yo tengo que armarle todo el combo, porque yo no. Él llega y me dice, ay, me dijo carne blanca en vez, pero yo me clavé un choripán, ¿no? Entonces, no, pará, vamos a hacer toda la selección de alimentos, cómo se distribuyen, esto, el volumen, cómo lo va a distribuir a lo largo del día. Entonces, todo lo vamos a hacer en función de la sintomatología de lo que presente, por más que no me haya dicho eso, ¿sí? Eso específico de toda la lista, porque a veces, esto es un caso de práctica, pero por ahí no tiene todo esto, no consume todo esto, por ahí me cuenta algunas cosas, pero yo el adecuado lo hago completo, porque yo sé que, no sé, si no me refiere que consume aliáceos o cebolla y por ahí le encanta la cebolla cruda, bueno, o se lo pregunto, porque también sé en la anamnesis, ¿no? En esa ida y vuelta con el paciente, voy a ir a buscar esos alimentos también, le voy a ir a preguntar, ¿no? Si consume cebollas o aliáceos, o si fuma, también vamos a ver que el tabaco es un estímulo, si consume alcohol, o sea, todas esas cosas las vamos a ir preguntando porque las voy a ir descartando o no, o también voy a ser parte del proceso de armado de su plan completo, ¿sí? Vamos al caso 2, que es Faustina, de 27 años, con una diarrea acuosa. No sabemos el caso de la diarrea, o sea, piensen en la diarrea, chau, nada más. Tiene meteorismo. ¿Qué es meteorismo? Gases. Gases, perfecto. Gases, distensión abdominal, cólicos, son dolor, punzante, sí, que va a empeorar luego de tomar leche, helados, postres, lácteos y bebidas muy frías. Refiere varias deposiciones
hasta el día y sensación de urgencia intestinal, es decir, que tiene que correr. ¿Sí? Lo mismo, me responde lo mismo que las preguntas de arriba, ¿sí? Que les puse de arriba. ¿Qué sector digestivo está principalmente comprometido? ¿Qué función fisiológica está alterada? ¿Qué estímulos conviene disminuir o evitar? ¿Y qué características debería tener este plan? No, ¿cómo lo tendría que adecuar? Estamos trabajando recién para ir pensándolo. No estamos armando un plan completo, estamos solamente pensando los casos. 5 minutos y lo ponemos en común. ¿Qué función fisiológica está alterada? La digestión de la lactosa. Puede ser que Déficit de lactasa. Función intestinal. Digestión puede ser, pero ¿qué más? La propulsión, la motilidad. La propulsión, alterada la digestión y secreción de las enzimas. Sí, acá no sabemos si está alterada la secreción enzimática. Lo que está alterado es el proceso digestivo y la motilidad está acelerada. No sabemos la causa. Cuando vemos diarrea vamos a ver que hay un montón de causas de diarrea, pero acá está acelerado. Acá hay un tránsito rápido. Tenemos diarrea. Está dañado el Entonces, colon, ¿puede ser, profe? ¿cómo? Que esté dañado el colon. Podría tener alguna patología colónica, por ejemplo, cuando veamos enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn y colitis ulcerosa causan diarrea, ¿no? No sabemos la causa. Independientemente de esto, Claro. sabemos que hay algo ahora a nivel intestinal, delgado o colónico.
¿Qué Lo que produce? pasa, Diarrea. lo que pasa que yo lo pensé, por ejemplo, más por el lado de principalmente el intestino delgado, porque dice que justamente esto ocurre cuando consume alimentos que contienen lactosa. Y Ujú. eso después, bueno, también va a afectar el colon por la fermentación, pero principalmente sería en el intestino delgado. Perfecto. Sí, están bien. O sea, no es que están mal las respuestas, es, digo, lo seguimos explicando porque como no tenemos datos, más datos de los que ya tenemos, sí, lo que vamos a hacer es pensar en qué es lo que está alterado. Entonces, sabemos que hay algo que está alterando a nivel intestinal y más o menos lo identificamos porque lo que refiere en el caso es que empeora el síntoma cuando toma leche, cuando come helado, cuando come postres lácteos, esto se agrava, ¿no? Bebidas muy frías y tiene esta urgencia. Ok, entonces, en base a esto, relacionándolo con los alimentos, sigan. ¿Qué me decían? Porque en las preguntas decía qué estímulos conviene disminuir o evitar. Profe, perdón. De base los Sí. lácteos. De base los ¿cómo lácteos. sería, qué función, o sea, qué sería lo correcto? ¿Qué función está alterada? La motilidad intestinal. Está acelerada esa motilidad intestinal. No sabemos por qué. Y tiene efecto a nivel intestino delgado y que también a nivel intestino grueso, porque tiene más meteorismo, tiene distensión abdominal, tiene cólicos, entonces va a haber gas, ¿sí? Va a haber un aumento de la producción de gas, entonces esto le va a generar dolor, ¿sí? Estos tipo cólicos, y esto nos da la pauta de que dentro de su alimentación esto le está causando, ¿sí? Esta sintomatología. Entonces tenemos los lácteos son grandes grupos. Entonces tenemos la leche, vamos por grupo, que si no es como un montón, los lácteos. Vamos por la leche libre, porque toma leche, los helados, ¿sí? ¿Por qué los helados también? Porque van a tener una alta concentración de azúcar y sumado a que son fríos, van a generar Bien. ese peristaltismo y además una osmolaridad por la carga de azúcar. Claro, Y también sí, están hechos de leche. claro. Con leche Claro, contienen crema. algunos, tienen crema, leche, tienen grasas, sí, también, pero principalmente porque tienen altas concentraciones de azúcares, son fríos también, al igual que, ¿qué otra cosa decía el caso? Bebidas, ¿no? Bien, Bebidas frías. bien, bebidas frías. Entonces, ¿qué características tendría que tener entonces, o qué tenemos que disminuir en este caso? ¿Qué recomendaciones les podrían dar a Faustina? En base a esto poquito que nos cuenta, porque no tenemos mucha información. Esto es como para repasar un poco lo de los estímulos y ubicarlos, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que tener en cuenta? En el caso, ¿estos son estímulos de qué tipo? Bajos. Bajos. Tendríamos Bien. que tener en cuenta principalmente disminuir el contenido de lactosa. Podemos optar por opciones descremadas o deslactosadas. También evitar Paréntesis, Salvador, paréntesis. No es lo mismo descremado que deslactosado. en este Lactosa, caso, deslactosado. Descremado, Sí. Bajo en grasas. En este caso, deslactosado. ujú, Y después también podríamos proporcionar la información de que, bueno, no tendría que comer o beber cosas frías o con temperaturas bajas. Tratar de ujú. Algo regular. ahí, perdón, algo ahí a tener en cuenta es que lo deslactosado, ¿saben cómo se produce la leche deslactosada? ¿O qué se hace para que Sí. sea deslactosada? Se le agrega la enzima Tiene la enzima. Claro, O sea, y se, ahí se qué desglosa pasa. el azúcar antes de la digestión, digamos. Claro, o sea, en vez de disacáridos, ¿qué tendríamos ahí? monosacáridos. Los monosacáridos. Pasa más rápido. Y ahí habría que también tener en cuenta por la osmolaridad, Claro. porque sería un poco mayor. Ujú. Para tener en cuenta solamente. Sí. O sea, en vez de disminuir o ingerir productos deslactosados,
básicamente tendríamos que probar anulándolos por un tiempo. Sería mejor. Sí, o probar con o lácteos, con otras opciones de lácteos, como habíamos mencionado, lo del yogur, que ya está más, o sea, más digerido, o los quesos y esas cosas, no sé. Claro, pero Bueno. decía porque aún así, sea deslactosado o no, va a tener alto grado de osmolaridad, como decía recién. Ahí el punto está en la cantidad. Claro, Porque nosotros no solamente vemos calidad y el tipo de alimento o el tipo de estímulo, sino la cantidad. No es lo mismo comerse una montaña de ensalada de todos los colores que comer una porción de verduras cocidas, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, la cantidad y la calidad o el tipo de preparación varía. Entonces, a veces no es o todo o nada. Vamos a ver que en nutrición siempre es un gran depende, como grábenselo el depende, y lo vamos a ir adecuando. Si esta persona está reacostumbrada a tomar leche, bueno, por ahí pruebo un deslactosado más diluido y voy probando lo que se llama tolerancia. Es decir, lo tolera bien, no tiene el síntoma, avanzo, le doy un poco más y voy reincorporando. El yogur, ¿cuándo toma el yogur? ¿Lo toma en ayunas? ¿Es su primera comida del día o lo toma en la tarde cuando ya comió? Porque ahí también cambia el estímulo. ¿Lo come solo o lo come acompañado de otros alimentos? ¿No? Entonces, todas estas preguntas tienen que ver con la patología de base, los síntomas y también con el alimento en sí. Ustedes tienen que conocer de alimentos. Entonces, puedo ir reajustando. Si de repente se lo come a la mañana, hace frío, lo primero que toma es el yogur y truquiti se lo toma, claro, va a ser un estímulo súper fuerte. Ahora, si es a la tarde, después de entrenar, y hace calor y ya está, ya comió en el día, su proceso digestivo está activado, ya está. O sea, es otro el estímulo. Ese reflejo gastroenocólico no va a ser tan importante, no es en ayunas, digamos, ¿no? Porque tiene un periodo postprandial, pero hace 3 horas almorzó. Entonces, la tolerancia va a ser otra, ¿sí? No es lo mismo tomar leche, un vaso de leche entero, que ponerle un chorrito de leche deslactosada a un té, ¿sí? Caliente. Y no es lo mismo tomar la leche fría que tomarla calentita, ¿sí? Todas estas cosas influyen. No es lo mismo usar la leche en un postre, por ejemplo, tipo con maicena, entonces es un postrecito de leche, a que, que le pones edulcorante natural, tipo sucralosa o stevia, a usar un postre de leche con azúcar y caramelo y dulce de leche, o que ese postre de leche, cuando uso la leche se liga, ¿no? Con los almidones. Entonces, no es lo mismo el efecto que tomarte la leche sola. Bueno, todo esto tiene que ver con química de los alimentos. Entonces, en base a esto, ir conociendo cómo funcionan los alimentos, voy a ir haciendo esas recomendaciones. Por eso está bueno esto de repensar, como bien planteaba Salvador también, bueno, ¿qué hago? ¿Le saco directamente? No, lo tengo presente, pero digo, bueno, no es la gran solución la deslactosada. Entonces, no hacerlo por él. Cuando hago la progresión de estos alimentos, reacomodar los alimentos post sintomatología, pero no va a ser lo primero que le voy a dar, la leche deslactosada, porque sé que también tiene el otro efecto, el doble efecto, ¿no? Lactosa y hiperosmolaridad. Entonces, por ahí la retraso y después la voy incorporando de a poco, en poca cantidad, y veo la tolerancia. Y además, según los hábitos, porque esta chica, Faustina, consume lácteos, ¿no? Leche, helados, postres. Pero otro que dice, no tomo leche. Por ahí tomo yogur o como queso, listo. Entonces la lactosa no va a ser un problema y no se la voy a incorporar porque yo digo, ay, no, quiero que tomes leche, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es como, en nutrición vamos a ir adecuando. Profe, y Sí. de ignorancia nomás pregunto, ¿no? Pero en este caso, ¿no sería por ahí pertinente que como está ahora con los síntomas así agudos, tiene varias deposiciones, sensación de urgencia y demás, quitarle 1 o 2 días los lácteos? Sí, claro. Sí, Y después incorporarle de a poquito, así como decir, un poco de Exactamente. como en el urgente, en el ya quitarlo, como para un reposo digestivo, digo yo. Exactamente. Sí. Bien, Vamos a ver en el tratamiento, por ejemplo, una diarrea aguda, cómo hacemos el plan de adecuación intestinal, qué cosas corremos, sacamos y cómo vamos progresando. Entonces hacemos una dieta astringente, qué tipo de alimentos vamos a indicar y esto, progresar. Y vamos a ver que es de tipo más cualitativa, porque van a ver que, por ejemplo, en diarreas y en la diarrea aguda, que dura poco tiempo, ¿sí? No son las diarreas crónicas.
no es otro tipo de patologías. Pero las diarreas agudas, que remiten bastante solas, porque o es algún patógeno, o algo que falló en ese equilibrio, en esa homeostasis del intestino, que hace estas evacuaciones rápidas, vamos a tener que, lo principal va a ser mantener al paciente hidratado. Entonces, lo prioritario va a ser eso, evitar que tenga tantas deposiciones, que pierda tanto líquido, y vamos a dar una dieta astringente y cualitativamente lo vamos a trabajar, no vamos a hacer cantidades. Vamos a ver qué tolera y le vamos a dar lo más astringente posible, lo más sequito, digamos, ¿no? Y después le vamos a ir progresando. Cuando llegamos a intestino delgado, esto lo vamos a ver en el paso a paso, ustedes van a tener que indicar, bueno, ahora comes esto, después vas a tener que comer esto, después tenés que incorporar esto, esto y esto y esto, ¿sí? Porque es un caso especial, tal cual. En este caso sería así, digamos, ¿no? Yo ahora para que piensen los estímulos, digamos, qué está fallando y qué implica y qué otras cosas en los estímulos bajos vamos a tener que tener presente. Acá pusieron la fibra insoluble, ¿sí? En este caso no la vamos a recomendar, la vamos a disminuir en cantidad. Y la soluble también, después la vamos a ir incorporando, ¿sí? Acá el tejido conectivo es un estímulo. Las carnes, ¿son estímulos intestinales? Que teníamos en el gastro, ¿no? No, Eugenia, ¿por qué? No, ¿Por qué no son estímulos intestinales? No, se digieren antes, creo. Sí, pero ¿qué es lo que no hacen a nivel intestinal? Además que ya vienen medias preprocesadas ahí de gastro, que el estómago pobre se dedica a procesar carnes, básicamente. ¿Alguien? No generan mayor peristaltismo, no fermentan ni generan mayor motilidad. Entonces no son un estímulo intestinal las carnes. Por lo tanto, en estas dietas, por ejemplo, astringentes, vamos a indicar carnes. Principalmente, bueno, carnes blancas primero, obviamente libres de estructura, ¿sí? Pero después vamos a incorporar, porque no son un estímulo intestinal. A nivel intestinal no nos ejerce ningún efecto, al contrario. Pero cuando ustedes tienen una diarrea, ¿qué les dice el médico de guardia? Come arroz blanco, recién cocido, porque también vamos a ver qué pasa cuando ese arroz blanco se Spray y enfría. chisitos. Spray, no, Te tiran todo mal, todo todo lo que mal, todo mal, todo mal. Cero explicación nutricional del tema. Spray con chisitos, no. Arroz blanco o polenta, ¿sí? Algún hidrato complejo, refinado, recién cocido, porque si está enfriado, el almidón se retrograda, ¿sí? Se forma una parte de fibra. Vieron que cuando recalientan un fideo está más durito. Bueno, es eso. Y carnes blancas también son de los primeros estímulos que le vamos a dar a ese intestino, porque los va a tolerar bien y los va a poder digerir y no va a hacer aumentar ese peristaltismo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos. Esto es para empezar a hablar del tema. Vamos a tocarlo todo el tiempo. Revísenlo, léanlo si tienen dudas. Lo van a aplicar también en clase práctica, ¿sí? Pero bueno, tengan a mano estos estímulos, ¿no? Déjense las hojitas de los estímulos para decir, ay, a ver qué era que tenía que tener en cuenta. Bueno, y en base a eso, cuando arman el plan, los tengo presentes. Para mis caracteres, voy a tener que tener presentes los residuos, las fibras o la presencia del tejido conectivo, ¿sí? Bueno, etcétera. Profe, en este Sí. caso, el segundo caso, ¿no Sí. le recomendaría fibra soluble? Porque enlentece el tránsito. Retiene agua, sí, pero igual sigue siendo un estímulo, todas las fibras. Ah, Entonces ok. voy a tener que reducir. Pero lo primero que voy a introducir dentro de las fibras van a ser las solubles, que retienen agua. Sí. Pero igual, de todas maneras, aceleran ese peristaltismo en parte, a nivel intestinal. Entonces, con mucha calma las fibras. Pero van a ser de las primeras. Lo primero que voy a hacer es cero estímulo intestinal. Y después le progreso. Progresar es avanzar, como la escalerita, paso a paso. Yo digo, bueno, esto lo tolera bien, sigo un paso. Esto depende mucho de cada paciente. A veces nosotros avanzamos y vuelve otra vez, bueno, vuelvo para atrás, ¿no? En el estímulo. A mayor estímulo,
voy a ir avanzando, voy dándole un estímulo más hasta llegar a la alimentación completa y normal, digamos, ¿no? Porque pasa los síntomas, pero lo que me va a guiar es la sintomatología y la urgencia, ¿sí? Porque ponele, viene ese paciente y tiene obesidad, no me voy a poner a tratarle la obesidad. Si tiene una diarrea, lo que voy a trabajar es primero la diarrea, ¿no? El abordaje y la diarrea. Después con el tiempo iré trabajando el resto. ¿Se entiende esto? Pero sí, de 0 o el menor estímulo posible al mayor estímulo posible, en progresión, en avance, digamos. Bien, ¿hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, hasta mañana. Seguiremos con el práctico. La semana que viene, no, la semana que viene tienen solo el miércoles, pero el martes feriado. La otra, arrancamos con esófago. Así que tienen como tiempo suficiente para empezar a revisar material de esófago también, ¿sí? Recomendado. Vayan leyendo con antelación. Bueno, beso. Buena semana. Chao.